Hello, ¿qué tal? Muy buenas noches, Hugo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, Por buenas tus, noches, como muy noche. Para mí, muy noches. por tus latitudes son como las 3:30 de la noche, ¿verdad? ¿Cómo, perdona? Son como las 3:30 de la noche allí. Sí, sí, no, di sin el cómo, son las 3:30 de la noche. Va a ser una experiencia, yo creo, muy interesante. Eres nuestro segundo invitado de las latitudes europeas, entonces apreciamos mucho, digamos, este tipo de esfuerzo, ¿no? Incluso podría llegar como alguna visión mística, ¿no? Hablar de lo que nos vas a hablar a a Sí, esta bueno, sí, es hora. posible que a mitad de camino sí, alcance la iluminación por cansancio. No te preocupes, por lo tanto, yo diría que podemos empezar. Juan Carlos, ¿tú me confirmas? ¿Estamos en directo? Bueno, debería de. Bueno, voy a empezar leyendo el currículum del maestro Hugo Muñoz Gris. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En su proyecto final de carrera titulado Injertidades, desarrolló un sistema de trabajo de reactivación urbana en tejidos fosilizados, sin posibilidad de crecimiento horizontal, a través de la intervención en puntos estratégicos con injertos estructurales que permitiesen nuevos usos, conexiones y actividades transversales. Durante este periodo de su formación, también cursó un año en la Facultad de Ingeniería Civil e Industriales de la Sapienza en Roma. Tras egresar, se traslada a Barcelona para cursar el máster en Tecnología en Arquitectura de la ETSAB en la Universidad de la UPC, especializado en rehabilitación y restauración arquitectónica. En paralelo, trabaja como arquitecto en esta rama en el estudio de José Luis Rodríguez, arquitecto, haciendo trabajo de peritaje, visitas de obra y proyectos de restauración arquitectónica de todo tipo. En el segundo año de máster se transfiere al máster en estudios avanzados en arquitectura en la misma universidad para dirigir su especialización hacia proyecto, proceso y programación, de carácter más teórico, donde comienza a hacer crítica arquitectónica en profundidad, sirviéndose de diversas ramas de la producción cultural contemporánea, como el cine y los videojuegos. En su trabajo final de máster, titulado Piratas del Espacio, estudia el género cinematográfico de acción para construir una crítica arquitectónica a partir de la estética de lo inesperado en este tipo de películas, de la experiencia delgada y de la destrucción contingente de las secuencias espaciales normativas. Egresa en el 2016 con mirada sobresaliente, con trabajos notables en comparativa arquitectónica y desarrollo de textos críticos, rama que luego continúa explorando a través de la publicación en distintas páginas web, actividad que continúa realizando a día de hoy. En el 2017 entra a trabajar en el estudio PMMT, afincado en Barcelona, como arquitecto en todas las fases de proyecto, desde básico a ejecutivo. En el 2019 colabora con NN Projects para el proyecto de viviendas unifamiliares. El resto de su trabajo reciente se ha centrado en la teoría y la crítica arquitectónica. Primero y poco a poco en la transición de una crítica de espacios videolúdicas de arquitectura del videojuego. Escribe actualmente en diversas revistas, tanto en papel como digitales, y es jefe de redacción y editor en Nivel Oculto, donde realiza crítica cultural de videojuegos y textos especializados alrededor de este medio con vocación espacial y arquitectónica. Entre el 2019 y 20 recibe el encargo, junto a su compañero actual de trabajo, Lucas Ramada Prieto, de diseñar conceptual, espacial y ejecutivamente una sala experiencial y experimental de juego en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, de la que es codiseñador, cocomisario y mediador, con voluntad manifestada de crear espacios culturales heterogéneos, plurales, libres y abiertos a la universalidad experiencial de la realidad. Construye con su compañero una red de actividades y espacios en los que llevar a cabo una mediación cultural de calidad, acercando las obras al público más amplio posible, diseñando talleres y actividades paralelas, tanto en instituciones públicas del calibre CCB como en centros barrios urbanos. Al día de hoy centra su actividad en la divulgación, la crítica y la mediación cultural videolúdica, espacial y arquitectónica, a través de la escritura, el diseño de programas culturales y de salas experienciales de juego. Yo creo que no había otra forma mejor, digamos, de cerrar este curso contigo, Hugo. Por lo tanto, te paso la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y realmente vamos a disfrutar de tus palabras. Gracias. Vale, es como muy extraño, ¿no? Oír como un resumen de tu vida de esa manera. Si me hubieses dicho que lo ibas a leer de esta manera, te hubiese mandado un párrafo, ¿no? Toda esta movida, loco. A ver, tengo que compartir pantalla, ¿no? No sé si se ve bien. ¿Me puedes confirmar si se ve?
Sí se ve. Vale, perfecto. Vale, pues eso. Tenía aquí como esa duda siempre de cómo empezar, ¿no? Cómo me tengo que presentar y tal, pero bueno, como podemos bypassear esa movida, porque ya lo ha hecho todo Graciano, vamos como directamente al lío. Mi conferencia de hoy, con la que por lo visto cerramos el ciclo, se llama Piratas del Espacio, que viene de todo aquel trabajo que mencionó Graciano antes, hacia una estética arquitectónica de lo inesperado. Cuando Graciano y yo hablamos de la posibilidad de hacer esta charla, hablamos como de crear un premarco de una estética arquitectónica de lo inesperado en el cine de acción y en el videojuego, pero bueno, por motivos de tiempo vamos a centrarnos en el cine de acción, pero porque la idea es ir o sea, a partir de un entendimiento que yo tengo de la arquitectura, que ahora hablaremos como un medio cultural, ir a intersecciones culturales con otros medios es como una propuesta de método y de herramienta para crear una crítica arquitectónica contemporánea. A partir de ahí, o sea, yo voy a usar el cine de acción como ejemplo, pero podrían llevarlo a cualquier medio cultural que sea de su interés. Ahora, en mi práctica habitual y en mis escritos de que hago cada semana, estoy centrado en el videojuego. Pero bueno, el videojuego no lo vamos a tratar en esta charla. Si por algún motivo les interesa, aquí abajo, en la parte de abajo del título, están por donde pueden encontrarme, en Twitter, en Instagram, mi web, y ahí están todos los textos que voy sacando de manera semanal casi, y están todos ordenados cronológicamente, todo en abierto, y etcétera, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos como al lío, ¿no? Para mí, la habitación, la casa y la ciudad son más que el espacio que encierran entre sus muros, ¿vale? Son aquello que ocurre en su interior, los eventos que acogen y limitan, y más que una composición estética de los límites, que también lo es, para mí es como la experiencia situada de esos mismos límites de manera existencial. Todo lugar, al fin y al cabo, tiene adscritas una serie de normas y directrices que dirigen la manera en que los habitamos, los atravesamos y los ponemos en servicio, como una especie de secuencia espacio-temporal que surge de la superposición de todas las capas que conforman lo simbólico tras las ideas y categorías que manejamos en torno a lo que es un edificio, lo que es una calle, un espacio urbano o cualquier tipo de espacio compartido, sea del tipo que sea. Al final, cualquier espacio admite un enfrentamiento poliédrico, un interrogatorio a su entidad ideológica, política, social, cultural, poética y entre todo ello también material, también física, también ejecutiva, pero en la manera en la que a mí me gusta enfrentar el hecho arquitectónico, lo material es simplemente una capa más, no es la capa superior. Al fin y al cabo, nosotros somos como arquitectas, como un pequeño colectivo que diseña y construye ciudades, pero todo el mundo las vive, ¿no? Todo el mundo las pasea, las usa, las aprovecha, las sufre, las transforma y las cuenta. El espacio arquitectónico es para mí un objeto cultural de enorme complejidad, como una especie de palimpsesto de intervenciones, de imposiciones, de apropiaciones posibles que ocurren cada día, como con cotidianidad. Y pensar y diseñar y construir y criticar la arquitectura, que es lo que yo quiero como el marco general, es el de ir a buscar una crítica arquitectónica contemporánea, que es una crítica entendida tanto desde el acto de escribir, de pensar, de reflexionar, como de construir. Esta crítica debería atender por encima de cualquier cosa a aquello que puede y no puede ocurrir en un lugar, y los motivos detrás de una y otra cosa, ¿vale? Dicho como de otra manera, como la gran frase inicial es una reflexión en torno a cómo vivimos, o de manera más precisa, a cómo dejamos y nos dejan vivir, ¿vale? Espera, ¿esto funciona? Sí, se ve bien, ¿no? Vale. El objetivo entonces es dibujar una crítica arquitectónica basada en cómo usamos los espacios. En la tensión entre lo que se prescribe como una actividad concreta para un lugar diseñado, que es como ejemplifica este mítico dibujo de Charles James, de lo que es una casa, como lo predecible que ocurre en una casa, y todo aquello contingente e inesperado que puede sobreescribir los discursos incrustados en un edificio, que es toda esta movida que está pasando en la derecha, como ejemplo. Me interesa una arquitectura como verbo.
como reflexión, como modificación y diseño de contextos, como una práctica que es más rica cuanta más libertad genere para que pueda ocurrir todo tipo de eventos en el mundo, del que viene, al que interpela y al que haga lo que haga, da igual qué tipo de producción arquitectónica estemos hablando, si es un texto, si es un edificio, sea lo que sea, va a acabar influyendo en el mundo y va a modificarlo para siempre. Para ello, como dije antes y como está en el título, vamos a servirnos del cine de acción y de los videojuegos, nos habríamos servido si hubiese habido tiempo, como un territorio de ensayo, ¿vale? Como un territorio de ensayo y de exploración de ese espacio destinado a sus acciones, como un territorio, como un lugar en el que recurrir para inspirarnos, ¿vale? Para criticarnos y para ver cómo, acudiendo a otras esferas de la producción cultural, de la que la arquitectura es simplemente una más, podemos encontrar posiciones críticas respecto al mundo que construimos. Y veremos cómo en estas películas los espacios interiores se tridimensionalizan, se redefinen, se reconfiguran constantemente para crear rutas alternativas de movimientos, entradas y salidas inesperadas e inversiones de la clásica polaridad entre espacios servidores y servidos, ¿vale? Veremos también cómo estas películas hacen uso de las calles, de los tejidos urbanos, en fin, veremos cómo muchas, bueno, hay como una selección, pero como esto es como extrapolable a cualquiera en realidad, a partir de los intereses de cada persona. Pero veremos como muchas teorías y conceptos y diagramas arquitectónicos como muy discutidos, como que todos conocemos o que más o menos manejamos, pueden encontrarse como aplicados a la práctica en este tipo de cine, ¿vale? Y lo vamos a hacer en 3 etapas. Primero hablaremos de una idea de qué idea vamos a manejar de soporte arquitectónico, de cómo enfrentar esos contenedores de acciones, de cómo ocurren las relaciones entre espacios y cuerpos y cómo estas relaciones configuran un marco ideológico, un marco político, un marco cultural, un marco social en torno al objeto arquitectónico, al hecho arquitectónico. Es eso que tantas veces se considera un objeto inamovible, que luego vamos a ver cómo estudiando ciertos tipos de acciones muy radicales, como fuerzas imparables, demuestra que siempre hay un margen de apropiación, como una contramedida y una contestación a cualquier espacialización ideológica, ¿vale? Y al final veremos como 4 ejemplos concretos de cruces entre teorías arquitectónicas y escenas de cine, ¿vale? Al final la reflexión es como, ¿qué es la arquitectura? Lo que hay a la izquierda, una serie de normas, una manera de usar un objeto concreto, en este caso un edificio o una calle, lo que sea, unas normas prescritas, o lo de la derecha, que es como un proceso, cómo esas normas se aplican en un espacio concreto, cómo es el uso que luego se le da y cuál es el resultado de ese uso. Bueno, seguramente sea un poco de todo, pero la reflexión está ahí y vamos a ir haciéndola poco a poco. Vamos al bloque 1, ¿vale? Que es vamos a dibujar una idea de soporte arquitectónico en cuanto a las relaciones entre los cuerpos y los espacios construidos, ¿vale? Que no tienen por qué ser físicos, que pueden ser virtuales, que pueden ser ficcionales, que pueden ser de todo tipo, porque al fin y al cabo, luego hablaremos de esto, las ficciones forman parte de nuestra realidad, ya son como una especie de catalizador de cómo nos contamos la realidad y cómo nos enfrentamos a ella. Para hablar de los soportes, me gusta siempre empezar por aquí, como diciendo como esta cosa así como muy juguetona, de que a principios de los años 70 el ser humano caminó por la pared, ¿no? Que había pasado algo más de un año desde que la NASA lo llevó a la Luna y cuando una coreógrafa que se llama Trisha Brown hizo algo parecido en la fachada de un edificio del barrio del Soho de Nueva York, ¿vale? La imagen de sus bailarines como conquistando la fachada, esos planos verticales de la ciudad más vertical por antonomasia, Nueva York, ¿no? Es como el epítome de lo vertical. Y que luego tantas veces sería repetida en todo tipo de ficciones, como ya es casi típico en el cine de acción, sobre todo, ver a gente caminando por las paredes, pero aquel día yo me imagino que la gente, porque esto ocurrió allí sin más, y la gente que pasó por allí debió quedarse flipando de ver a aquella gente caminando por la pared, porque de repente el límite, como el límite físico se volvía una posibilidad, y dejó como estas imágenes muy potentes de la izquierda, que bueno, son posteridad ya para la danza contemporánea, el diseño coreográfico y la fotografía urbana, pero la clave de cómo Trisha Brown proyectó esta pieza, que es la que nos interesa más a nosotros, es que a pesar de tener muy pocas directrices para los bailarines, había una troncal que era que
mientras bajaban por la calle improvisada entre ventanas y escaleras de incendio y todo esto que se ve aquí, las contraventanas y demás, tenían que hacerlo con absoluta normalidad, como si caminar por la pared fuese lo más normal del mundo, si hubiesen estado por ahí arriba caminando por las cubiertas y bueno, tengo que bajar a la calle, pues bajo por la pared porque es lo más rápido, es lo más cómodo y mira, hoy puedo. Ya desde el inicio, como esto es como la primera intersección cultural que hacemos, ¿no? Como con la danza, con la coreografía, con estudios coreográficos y la arquitectura y las relaciones espacio-cuerpo. Y la obra de Trisha Brown es como muy, muy importante y muy interesante para esto. Y es porque es una coreógrafa que desde el principio se había propuesto llevar sus actuaciones fuera de los escenarios, creando todo tipo de piezas en ámbitos cotidianos del paisaje urbano. Su visión coreográfica, de manera muy resumida, prescindía de música, elementos escenográficos, de restricciones técnicas y narrativas para que lo único que quedase fuese la pura expresión corporal de eso, de un cuerpo relacionándose con un espacio dado. Así que su trabajo tenía dos elementos principales, el cuerpo y el espacio, que es lo que nos interesa a nosotros, a la búsqueda de como una estética inesperada y una crítica arquitectónica. Sobre esa relación, sobre ese cuerpo y ese espacio, a veces ponía una serie de restricciones a priorísticas muy, muy, muy concretas, como podía ser un juego matemático, que es el vídeo de arriba a la izquierda, o la relación entre dos cuerpos concretos, que es el de abajo a la izquierda, o como intentar moverse como el agua, que es el vídeo de la derecha. Eran restricciones muy breves, pero que al final servían como combustible a la experimentación, ¿vale? Cuando se trataba de piezas urbanas, cuando Trisha Brown saca todas sus coreografías a las cubiertas, a las fachadas de la ciudad, esas restricciones ya se las da el propio soporte. Y danzando con y contra esos soportes producía como una crítica urbana en movimiento. Porque asistir al espectáculo mundano en el sentido estético, en el sentido de esa cotidianidad impuesta a los bailarines, de algo como el Walking on the Wall o Walking Down the Side of a Building o el Roof Piece, como que son como piezas como muy míticas de Trisha Brown, desenterraba como la realidad plana, limitada y muy controlada de la experiencia real de la ciudad de Nueva York. Y esta manera de operar en el trabajo de Trisha Brown al final puede entenderse como un diálogo, ¿vale? Como una confrontación metódica con un espacio base a base de inyectarle contingencias y navegar el resultado con lo que ella llamaba el pensamiento del cuerpo, que básicamente era simplemente lanzarle incógnitas al espacio, no solo para ver cómo el bailarín reaccionaba al espacio, sino cómo el espacio acogía y reaccionaba al bailarín. Bueno, y todo esto es como muy resumible en una frase de Trisha Brown, que ella decía que quería, en su trabajo quería ser tan visible la estructura como el baile, el soporte como el cuerpo. Dando el salto ya a un cruce con teoría puramente arquitectónica, creo que un punto muy interesante al que entrar es parte de los escritos de este arquitecto, de Juhani Payasman, no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre, que no sé si lo conocen, supongo que sí, que en mi época, que ya hace como más de 10 años que estudié la carrera, era como muy típico, es el de los ojos de la piel, de la mano que piensa y tal, pero bueno, tiene este libro Habitar en el que hay como recogida una serie de escritos breves que cronológicamente que resumen un poco su crítica arquitectónica y urbana. Y me interesan dos textos, luego veremos otro, pero hay uno que se llama El sentido de la ciudad y hace una crítica a la ciudad contemporánea a la que llama la ciudad del ojo. De manera como muy resumida, su visión lo que devuelve es una ciudad como lugar hipermecanizado y acelerado que nos aleja de un contacto íntimo con la esfera material de lo urbano. Una ciudad que ha eliminado gradualmente la especificidad de todos sus lugares y ha escindido lo vertical de lo horizontal. Las derivas y transformaciones al final del espacio urbano lo que nos han ido es convirtiendo progresivamente en más turistas que en habitantes reales de la idea de la urbanidad, en coleccionistas de imágenes, en emplazamientos demasiado funcionales en el sentido más perverso de lo funcional, que ya no son acogedores, sino enmarcaciones distantes desconectados, ¿vale? Y si nos encajamos en esta visión de esa ciudad del ojo, esa ciudad hipermecanizada, es fácil ver cómo Trisha Brown, casi como esas coreografías, devuelven la ciudad al cuerpo.
Es como que sus coreografías actúan en el ámbito de las relaciones, de las conexiones, de las intimidades con el soporte. Y cuando ves una pieza como esta, de repente Nueva York es más cercano a las historias que se cuentan de ella, ¿no? Es como virtualmente infinita, es como una ciudad mucho más tridimensional. Profundizando un poco en esta idea de soporte arquitectónico como una serie de capas ideológicas, políticas, culturales, sociales superpuestas, para mí uno de los lugares más interesantes al que ir a discutir y con el que ir a reflexionar es parte de, o incluso toda la obra de Bernard Tschumi, pero especialmente como sus escritos, y en concreto estos advertisements for architecture que hizo en los años 70. Y en concreto, hay uno que es como troncal para mí en la manera en la que he ido construyendo como esta crítica arquitectónica, que es este, el de que para apreciar la arquitectura uno debería probar a cometer un asesinato. Evidentemente es como algo muy radical y más posmo que la puñeta, pero lo que pretendía era reconducir el interés de la producción arquitectónica, siempre entendida eso como algo muy holístico, como edificios, textos, de todo, producción arquitectónica a las acciones que ésta acoge, que las que permite, las que limita, las que presencia en general, todo tipo de eventualidad por encima de otras cuestiones compositivas. Él decía, no es lo mismo matar a alguien en una catedral que en la calle. Es como, vale, muy bien, evidentemente esto lo que quiere decir es que cada tipología de espacio impone como una corporalidad, una manera de estar, una manera de moverse, una manera de ser usado, y que influye hasta en el acto del asesinato, pero con la posibilidad de que un acto tan radical como el asesinato cambie el uso de las cosas, y una ventana, en vez de mirar, sirva para matar a alguien que te cae muy mal. Él lo resume en una idea de que la arquitectura no puede existir sin violencia. Pero de qué, o sea, esta violencia en Tschumi hay como que desgranarla para entenderla bien. Al fin y al cabo forma parte de una terminología a la búsqueda de nuevos enfoques conceptuales para su práctica, que debe entenderse antes que nada como en ese contexto de posmodernidad, ¿no? De los años 70 y de cuestionamiento a la autoridad moderna previa y como cuestionamiento a la idea de autoridad en general, ¿no? Y que, bueno, durante esa época y posterior hemos tenido un montón de críticas radicales arquitectónicas y urbanas, desde, yo qué sé, la ciudad collage de Colin Rowe, el delirio de Nueva York de Koolhaas, el activismo a pie de calle de Jacobs, la ciudad motorizada y capitalista de Kevin Lynch y recientemente incluso la rehumanización del espacio público de Jan Gehl, ¿vale? Inmersos en el conjunto de estas teorías, la arquitectura violenta o la violencia dentro de la arquitectura entendida en el marco de lo eventual y lo móvil, lo temporal, es decir, una arquitectura en la que pasan cosas, no es una reducción a un acto brutal de destrucción física y emocional, que también lo puede ser a veces, sino el inicio de una semántica que nos ayude a penetrar en profundidad en la manera en que cuerpos y espacios se relacionan entre sí. Una interacción explicada a partir de la intrusión de órdenes, de un orden en otro, y que es uno de los mecanismos fundamentales del hecho arquitectónico, con toda su carga siempre y marco y político, social, cultural, histórico, ideológico, esto lo voy a decir mucho, ¿no? Y judicial y de todo. Para Tschumi, para como condensarlo mucho, la relación cuerpo-espacio estaba jerarquizada, estaba tensionada, y era siempre desigual, y era como algo similar a la relación entre un policía y un criminal, entre un médico y un paciente, entre el orden y el caos. Así que lo que esto nos dice también es que, la violencia en Tschumi es un acto recíproco, igual que aquella relación bailarín y soporte en las obras de Tessa Brown. En el momento en el que un cuerpo ocupa un espacio, desequilibra su orden geométrico, desequilibra ese orden geométrico ideal e intelectual y lo aterriza en una de sus posibilidades, ¿vale? Deja de ser un dibujo y una idea y se convierte en una realidad concreta. Por ello, cada elemento arquitectónico está al final supeditado a un cuerpo que lo ponga en uso, y en sentido contrario, la violencia también emerge en la manera en que cualquier espacio influye en la manera en que un cuerpo lo atraviesa y puede usarlo. Que básicamente
se traduce en todos esos códigos adheridos a cualquier espacio que le dan un carácter, ¿no? Un ambiente, una identidad y unas fronteras actitudinales y ocupacionales. Cuando estamos en un edificio concreto, en una calle concreta, hay ciertos códigos que podemos percibir de manera explícita o implícita que nos influyen. No es lo mismo estar, igual que no era lo mismo matar a alguien en una catedral que en la calle, no es lo mismo estar en un juzgado, estar en una plaza que estar en tu casa. Ni te mueves igual, ni te comportas igual, ni hablas igual, ni te vistes igual, ni te presentas igual. La performatividad del acto de habitar cambia en función del tipo de edificio, porque el edificio nos impone unas maneras de llevar a cabo esa performatividad del habitar. Y esto es algo que, bueno, Shumi en otro Advertisement for Architecture llama Ropes and Rules, sogas y normas, y definiendo el juego de la arquitectura como una serie eso, de normas que pueden aceptarse o pueden romperse. Y al final los recursos del espacio construido para adaptar simbólicamente nuestros cuerpos son casi infinitos, ¿vale? Y la tensión y su tensión y su influencia devuelven esa noción inevitable de que el espacio es ideología. Las señales de la carga ideológica de cualquier lugar pueden encontrarse por todos lados, desde el ancho de una acera a la cantidad de superficies horizontales que hay, su dimensión, su distribución, y son todos señas de como una acotación sobre cómo, cuánto y quién puede usar un espacio. El espacio arquitectónico inevitablemente materializa categorías abstractas, ideas de leyes, de propiedad, de privacidad, de pertenencia. Y el espacio urbano, en concreto la ciudad, todo espacio compartido en realidad, es interconectividad e interdependencia entre todos los demás espacios arquitectónicos y todos los cuerpos que lo pueblan. Y materializa, por su parte, ideas de democracia, de ciudadanía, de convivencia, de civismo, de consenso y de cualquier otro valor central a la vida cotidiana de todas nosotras. Esto es algo que viene como muy, es como una idea que yo tomo de este libro, del pensamiento de Manuel Delgado, de este espacio público como ideología. En concreto, para lo que nos interesa hoy, hay dos ideas clave que sacar de este libro. Una que viene en el prólogo de Antonio Miranda, que es otro arquitecto y otro crítico muy importante y muy interesante, que dice que la arquitectura es una síntesis de tres elementos: una infraestructura geográfica, una estructura económica y una superestructura ideológica, y que el espacio nihiliza cuando deviene objeto de necesidad y mata al sujeto de libertad. La otra idea que me gusta, con la que suelo trabajar mucho, es de Delgado, de Manuel Delgado, el autor del libro, que expone un espacio público como discurso, y esto es extrapolable de todo espacio público, ciudad, arquitectura, todo es lo mismo, para lo que nos atañe hoy. Y el espacio público como discurso es un conjunto de lugares donde se desarrolla una determinada forma de vínculo social y de relación con el poder, ¿vale? La arquitectura es un artefacto de mediación entre el Estado y la sociedad, entre la gente y la gente, entre la gente y el poder. Porque al fin y al cabo los espacios que genera son el territorio de todo tipo de encuentros, de choques, de conflictos políticos, sociales y culturales, ¿vale? Entonces, si existe una verdad arquitectónica, o si queremos buscarla, si aspiramos a encontrarla, la única verdad posible, que esto es algo que dice Antonio Miranda también, solo puede construirse a partir de la verdad de las víctimas. Porque si no, toda ideología espacial o toda ideología espacializada, toda expresión ideológica en el espacio, acaba por estar limitada al servicio de la reapropiación capitalista de la ciudad, es decir, de un funcionalismo, pero muy concreto, que ya nos quita de habitantes y nos convierte en consumidores. Dicho esto de los soportes, vamos a la siguiente parte, que es las acciones radicales. Para arrancar este bloque de la acción como contrapunto a todas esas capas superpuestas en el espacio, vuelvo un momento a este libro de Payasma, pero a otro texto, como les había dicho antes, que es en concreto la metáfora vivida. Se llama La metáfora vivida. Es otro texto muy interesante y muy importante. Y aquí el Payasma, el ensayista, arranca de un estado de la práctica arquitectónica, de nuevo,
cada vez más centrada en ofrecer imágenes estetizadas, pero además atrapadas en un rango semiótico muy limitado a los intereses postcapitalistas, ¿vale? Y que carecen de raíces en una experiencia existencial, que es algo que nos interesa mucho y es como algo que queremos recuperar de nuestra experiencia arquitectónica, que es su vertiente existencial. Son imágenes que están encajadas en dinámicas de producción y consumo, y esto es como muy fácil, como muy directo verlo hoy, al menos en mi entorno, no sé cómo serán sus ciudades, pero en la mía, ahora que estamos en este año increíble, entendido como mal, en el que las dinámicas de producción y consumo se han frenado tanto hasta que casi se paran, yo me muevo por ahí y las imágenes típicas del paisaje postcapitalista urbano, todos esos carteles están como congelados en el tiempo, ¿no? Y me están invitando a ver películas que se estrenaron hace 4 meses, a ir a conciertos que no ocurrieron hace 3 meses y a jugar a juegos que hace como 6 meses que salieron, porque los carteles no se cambian, porque todo el paisaje está congelado en el tiempo de su propio fracaso. Con todo esto, Payasma lo que dice es que la arquitectura, que es como una idea como muy importante con la que quedarnos hoy, es que la arquitectura articula la carne del mundo. Y lo dice como apoyándose en la poética del espacio de Gastón Bachelard y en una de las muchas ideas increíbles de ese libro, que es como muy de cabecera, la poética del espacio de Bachelard. Y la idea en concreto de que la casa es un instrumento para afrontar el cosmos, que es algo que además, que como todo se puede extrapolar, ¿vale? O sea, a diferentes tipologías. Si la casa es un instrumento para afrontar el cosmos, la calle puede ser un instrumento para afrontar el cosmos compartido y una plaza un instrumento para enfrentar el poder. La arquitectura como estructura cósmica, por aterrizarlo un poco más y ir a algo más concreto, no es sino la manera en que refuerza o limita nuestra experiencia de lo real, de la horizontalidad y de la verticalidad, de lo lejano y de lo cercano, de lo que está arriba, de lo que está abajo, todo ese tipo de tensiones, de la derecha y de la izquierda, algo que condensa, ¿vale? Algo que condensa, concreta y cuenta una interpretación del mundo. Al final, toda arquitectura es una interpretación del mundo, toda ciudad es una interpretación del mundo y de sí mismo siempre. Con todo esto, Payasma construye una ética de la ciudad, o apunta, tampoco, porque tampoco es muy profundo, entonces no construye, sino más bien apunta a una ética de la ciudad que no se limite a suplir una necesidad de cobijo material o a mediar entre las personas y sus objetos de consumo, o sea, como hasta el punto de que la propia arquitectura deviene como un objeto de postconsumo como muy extraño, que como que se materializa en este tipo de cosas que vuelan YouTube, que claro, a mí como evidentemente como arquitecto me salen como muchas cosas arquitectónicas, pero hay como millones de vídeos y de canales dedicados a mostrar como casas de millones y millones, en este caso de pesos, porque este es un canal mexicano, que simplemente coincide, no lo he cogido ad hoc. Bueno, la ética de la ciudad frente a convertir la arquitectura y la ciudad en un objeto de consumo debe atender a todas sus otras funciones, con todas esas funciones con las que en realidad trabaja y siempre ha trabajado, aunque cada vez se hayan quedado más relegadas bajo esa idea de consumo. Y esto ocurre o hacemos que ocurra de manera proactiva cuando hablamos, cuando pensamos, cuando escribimos, cuando proyectamos y construimos arquitectura, o va a emerger por simplemente negligencia. Es imposible eludir la carga política de cualquier hecho arquitectónico, su carga ideológica y su carga social, su carga cultural, idiosincrásica y de todo, ¿vale? Al menos así es como lo veo yo. Por tanto, podemos decir que la arquitectura tiene lugar en el mundo real de la vida y que como en el teatro de la vida, y que por tanto si hay una función ética, que yo creo que la hay, pero bueno, siempre es mejor hablar en supuestos, si hay una función ética, esta debe consistir en apoyar la vida y realzar nuestra experiencia existencial del espacio, es decir, debe ser mediadora y debe ser una bisagra entre la gente y el mundo, y algo que medie en la experiencia situada de cada persona y apuntarle sus posibilidades de plenitud y felicidad de la manera más holística posible, no solo de necesidades básicas.
Y para mí, como el camino más directo que encontré para eso es volver a una arquitectura como verbo, como experiencia de una acción, como un soporte de catalizador de reacciones. Arquitectura como encuentros, como confrontaciones, como cruces, direcciones, percepciones, todo eso que puede ocurrir, que muchas veces no ocurre, pero que en el valor de lo inesperado encontramos nuevas potencialidades arquitectónicas. Y al final, entre lo posible y lo no posible, es como una tensión siempre. Como cuando yo estudiaba ahí me decían que una escalera puede servir para subir o para bajar, cualquier puerta puede servir para detenerse, parar y limitar, o puede ser una invitación, algo que promueva y conecte. Y todo depende siempre de cómo se use, del cuerpo que lo ponga en uso, de los movimientos que puedan ocurrir, de la eventualidad. Entonces, si volvemos a aquella movida de Payasma, de que la arquitectura articula la carne del mundo, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la ecuación? ¿Qué pasa si vamos a buscar ejemplos de cuerpos o de carne del mundo que rearticule la arquitectura que le preexiste? Vale, vamos a ver dos ejemplos de esto. Dos ejemplos que podrían ser otros, pero que son a que a mí me interesan. Uno, un ejemplo de acción como reapropiación de un espacio dado como muy perversa y muy terrible, y otra como muy creativa y como mucho más calentita, ¿vale? Empezamos por la mala, porque yo siempre he sido como que de mejor las malas noticias primero. Vale, para mí, uno de los colectivos de arquitectura como más importantes ahora mismo y vital para entender el estado de la práctica crítica arquitectónica a día de hoy es el Forensic Architecture, y en concreto como el arquitecto que lo fundó, que es Eyal Weizmann, ¿vale? Uno de los arquitectos más importantes de la arquitectura contemporánea. Tiene como un rastro de obra escrita, pero en concreto tiene como en la actividad del Forensic Architecture. Si no lo conocen, les invito como a mirarlo en profundidad, porque tienen bastante obra y es muy increíble. No solo por la estética investigativa que han construido con el tiempo, sino al servicio de que la ponen. Por ejemplo, este ejemplo concreto, el Black Friday, lo que hicieron fue investigar los bombardeos en Palestina por parte del ejército de Israel a base de mapearlos a partir de las estelas de humo captadas con los móviles a pie de calle. Bueno, una movida increíble. Solo ver el proceso es como, bueno, increíble. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros más hoy es como, parte de, como del gran interés para mí de esta charla, de darles esta charla, es como darles como muchas referencias, bibliografía, autores y tal, para que tengan hilos de los que tirar y luego ya crear como su propia movida. Entonces, de Eyal Weizmann, del fundador de Forensic Architecture, me interesa muchísimo este libro. A través de los muros, de cómo el ejército israelí se apropió de la teoría crítica postmoderna y reinventó la guerra urbana, ¿vale? Es muy útil, no solo por estudiar y ver de cerca las tácticas de ocupación, de usurpación y destrucción y reconfiguración del territorio palestino por parte del ejército de Israel, sino por ver cómo explícitamente y manifiestamente todas sus tácticas de guerra urbana están fundamentadas en teorías arquitectónicas, filosóficas y territoriales. El libro está construido en torno a un montón de entrevistas que Eyal Weizmann tuvo con miembros del ejército de Israel, y que ellos cuentan cuál fue su proceso. Y lo que describe de manera general es como un ejército invasor, como un enjambre de pequeñas células independientes que atravesaban el entorno construido de Cisjordania, creando sus propios caminos. Atravesando muros, forjados, suelos, su uso de la ciudad era como absolutamente ajeno a la normalidad dictada por el tejido de sus calles, de sus llenos y vacíos, de todas esas dicotomías típicas del espacio dentro-fuera, lleno, vacío, público-privado, en fin. E imponía como su presencia como destructiva y fagocitante, ¿vale? De repente los palestinos de la noche a la mañana estaban conviviendo con un ente espacial que no podían predecir, que ignoraba sus límites abstractos, eso del público-privado, servidor-servido, calle-casa, todo esto, y que lo hacía devorando sus muros físicos, abriendo agujeros en los muros. Coexistía con ellos en el territorio, pero ignoraba la lógica del territorio. La ignoraba e imponía la suya propia, la sustituía.
A través de las entrevistas que hay en este libro, el concepto clave es el de la geometría urbana inversa, ¿vale? Que es como casi todo en lo que, cuando te pones a investigar esta línea, esta arquitectura como acto, siempre acabas como encontrando al final de todos los callejones que todo es cuestión de interpretación, ¿vale? Hay como una cita en el libro que dice, de un miembro del ejército israelí, que decía, nosotros veíamos la avenida como un lugar por el que está prohibido pasar, la puerta como un lugar que está prohibido cruzar y la ventana como un lugar por el que está prohibido mirar. Y todo como en conjunto forma como un retrato de la guerra que antes de ser como absolutamente destructiva, como siempre, antes es un proceso de lectura y de construcción intelectual del territorio que va a invadir y que, según recoge el libro, está fundamentada en 3 teorías concretas de 3 autores concretos. Uno de ellos es Schumi, que es uno de los que ya hemos hablado antes, Bernard Schumi, del que cogieron la idea de disyunción y de un enfoque epistemológico arquitectónico descentralizado y multiperspectivista, en el sentido de si la arquitectura puede ser cualquier cosa, pues lo vamos a convertir en teoría bélica y en una herramienta para invadir otro país, otro estado. De Deleuze y Guattari, que son dos filósofos, son dos, ¿no? Ahora tengo dudas de si esto es como Ortega y Gasset. Pero bueno, me quedaba ahí, es como muy tarde, perdón, estoy como, medio cerebro está como fuera de combate ahora mismo. Pero bueno, Deleuze y Guattari se llevaron como esa manera que tuvieron de describir la esquizofrenia capitalista, dividida como en la confrontación de 2 territorios, ¿vale? Un territorio hegemónico, jerárquico, cartesiano, rígido, al que ellos llaman territorio estriado, y un territorio flexible, móvil, liso, nomádico, matricial, que llaman territorio liso, que luego profundizaremos un poquito más a partir de la acción creativa, porque es mucho mejor que estarnos aquí deprimiendo por cómo Israel invade Palestina. El otro punto teórico, la otra pata del trípode teórico de esta invasión israelí es Debord, Guy Debord y los situacionistas, de los que se llevaron como la deriva, esa idea de deriva de Tournemont, como estrategia de oposición contra la construcción jerarquizada de las ciudades, que para ellos, para los situacionistas del 19 en Francia, era la ciudad capitalista que estaba ya como emergiendo ya y que con el tiempo nos devoraría a todos, pero que para el ejército de Israel simplemente el contenedor de una identidad contraria. En fin, no hay más. Y que, de nuevo, es una rotura de dicotomías público-privado, interior-exterior, uso-función, todo esto. Y que no deja de ser como un enfrentamiento a la arquitectura, con pensamiento arquitectónico, puesto al servicio de una perversidad destructiva absoluta, como alienante, letal. Bueno, ellos lo llamaban un mundo militar de fantasía, ¿no? Transparente y absolutamente navegable, al que yo añado como absolutamente sometido y perverso. Cada uno que lo termine de aterrizar. Al final, la guerra contemporánea es profundamente urbana, ¿no? Todas las imágenes que nos llegan, filtradas por el medio que sea, es el de una ciudad en ruinas, como el campo, como el campo de batalla de la guerra contemporánea, pero realmente la ciudad ha sido siempre un campo de batalla ideológico y la manera en la que se ha producido la historia de la forma urbana está encajada en proyectos ideológicos. Desde, o sea, como solo tenemos que ir a como uno de los ejemplos ejemplares, que es el trabajo de Haussmann en París y la manera en la que higienizó París a base de militarizarlo, o sea, no, de hacerlo más militarizable y de nuevo de ver cómo una ideología se transformaba en un tipo de calle concreto, en un ancho de calle concreto, en una conectividad concreta, bueno, en la capacidad de ser ocupado de repente por los militares o por la incapacidad de dejar que la gente se militarizara a sí misma. Y al final, eso, como la historia de la retícula urbana, que es como simplemente como epítome, no, como metonimia del plano urbanístico, del master plan, es una historia llena de brutalidades e imposiciones, ¿no? De regularizaciones, de sectorización de cuerpos, de ser una herramienta para el proteccionismo de privilegios, para una eugenesia tipológica y que nos ha devuelto y nos ha llenado el mundo de suburbios,
de suburbios y de ficciones de comunidad protegidas detrás de muros, ¿vale? Tanto físicos como simbólicos. Todo muro es físico y simbólico a la vez. Pero esta idea de geometría inversa no siempre tiene por qué ser perversa. Se le puede dar la vuelta a la ciudad de manera creativa, de manera identitaria y de manera como constructiva, al menos comunitariamente constructiva. Para mí el mejor ejemplo de esto es el skate, la cultura del skate, ¿no? Que es como una cultura profundamente urbana, que nace de la ciudad y que actúa sobre la ciudad y que evidentemente es muy compleja. Yo no soy skater, tengo como un acercamiento muy intelectualizado a la figura del skate, pero que creo que es un lugar al que ir para ver como relaciones entre espacios y cuerpos urbanos como muy, muy concretos, muy especiales y muy contingentes. Y que tiene como una práctica de, como un toque de apropiación muy parecido a lo que hablamos de Trisha Brown al principio, de esa danza entre un cuerpo y un soporte urbano como lleno de restricciones que se acaban convirtiendo en el combustible de la experimentación. El skate es como uno de mis intereses ahora actuales, entonces lo he incorporado aquí porque, bueno, esto es como parte de mi pensamiento actual. Y el autor para mí como más, más interesante para cruzar arquitectura y skate se llama Ian Borden, y tiene como un libro, es un arquitecto que se ha dedicado casi toda su carrera a investigar y estudiar el skate como forma de apropiación urbana. Y está todo recogido en un libro que se llama Skateboarding and the City, como muy interesante. No sé, vale, perdón, es que se me había oído algo. Según este autor, los skaters son la encarnación del espacio liso de Deleuze y Guattari, ¿vale? Superimpuestos sobre el espacio estriado, ¿vale? ¿Qué quiere decir territorio estriado y territorio liso? El territorio estriado es el que supedita cualquier movimiento posible, sea lo que sea, un cuerpo, si es espacio, una idea, si estamos hablando del territorio de retórico de una discusión, lo que sea, supedita el movimiento a puntos dados a priori. Y entonces la elección de flujo se convierte en opciones dadas a priorísticamente por alguien, por algo, por unas condiciones dadas. Frente a eso, el territorio liso lo que hace es darle la vuelta a ese esquema territorial y supedita cualquier punto a un movimiento contingente, a un movimiento rizomático, emergente y espontáneo que descubre trayectorias sobre la marcha, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bebe un poco. El espacio del skater no resulta de una proyección y como de la proyección de la representación intelectual impuesta en el territorio, sino que es un espacio que se ejecuta, que existe en el mismo momento de su ejecución y dura lo que dura un salto, una grindeada por una barandilla o la bajada por el borde de una piscina seca, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con las teorías del sociólogo Henri Lefebvre, un sociólogo francés que tiene este libro como también muy, muy, muy de cabecera, que es La producción del espacio, en concreto la producción del espacio social, y que, bueno, si cruzamos el skate con Lefebvre, que es lo que hace Ian Borden todo el rato, lo que devuelve es como piratería espacial, ¿no? Pura piratería espacial sobre un espacio físico que estalla en millones de posibilidades, como estamos viendo aquí en el Fully Flare, que como de manera muy poética, ese estallido de posibilidades de repente se convierte en un estallido real y bueno, la ciudad salta por los aires. Contra la seriedad de la arquitectura, contra su estructura ósea hecha de cohesión, de control, de orden, de jerarquías, de lógicas y de secuencias predecibles, el skate es una oscilación juguetona, ¿vale? Es conflicto, es contradicción, es caos, confusión, emoción, espontaneidad. Es una estética como muy, muy, muy de lo inesperado, de lo que no debería ocurrir, ¿no? Frente como esa idea de aquello que no debe ocurrir en una ciudad es el skate y que a pesar de todo ocurre. Contra una arquitectura de grado cero, que significa una construcción de espacios con una sola función absolutamente predecibles y organizados y que reducen esa experiencia urbana a la pura lectura de signos, de directrices e imperativos de consumo, el skate es una crítica arquitectónica, o puede verse como una crítica arquitectónica puesta en práctica radical, como en el mismo momento de su ejecución. El rechazo a una realidad impuesta y sustitución por la propia, que es algo que dije antes también de Israel, pero aquí al menos, o sea, no es como una apropiación destructiva
e invasora, sino creativa y de expresión de una identidad. O sea, frente a la ideología espacializada, presente en cualquier espacio, la mejor arma es la espacialización de una identidad, la proyección en el espacio de lo que somos. Y una capacidad que al skate le viene, y esto no escapa a nadie, de su carácter anormativo, de su existencia en los huecos de la ciudad, y en ese carácter que a veces se tira de criminal, pero como una palabra criminal que siempre está es como relacional, es relativa a una legislativa concreta impuesta sobre el espacio compartido por el poder fáctico. Como un concepto de lo criminal, que es como un hilo del que tirar muy increíble para encontrar formas alternativas de usar el espacio y que no dejan de ser, como cualquier uso alternativo, una crítica a la manera en la que lo usamos con normalidad. De nuevo, otra referencia es este libro y este autor, Geoff Manaugh, A Burglar's Guide to the City, la guía urbana del ladrón, que sigue como un esquema parecido a aquel de Weisman sobre el ejército israelí. Está hecho como en base a conversaciones con ladrones, con policías, crea como un marco de encuentro entre policías y ladrones muy increíble, pero que está centrado en esta idea del burglar, que creo que yo no he encontrado una traducción en todo este tiempo al español directa, pero que en inglés es como una tipología de robo muy concreta porque liga la actividad del robo a la penetración en un espacio delimitado a priorísticamente, de la manera que sea física, por una ley, lo que sea. De hecho, hay parte del libro es como, ¿qué significa delimitar un espacio? Bueno, es otro libro como muy interesante que les invito a ojear, con O y con H. Manaugh lo que describe, así como vamos a pasar muy rápido, es una idea del burglar como un actor tridimensional en la arquitectura y en la ciudad que opera en un sentido alternativo del funcionamiento habitual de la arquitectura, a través de atajos, de cortes, de agujeros de gusano espaciales que imponen su tipología sobre la tipología existente. De manera muy resumida, lo que hay en el crimen espacializado, en este burglar, es una reducción del entorno primero a sus componentes morfológicos básicos y una recombinación sintáctica, ¿sabes? Devuelve como nuevos recorridos y posibilidades sobre una topología como infestada por la pura corporalidad. Y encajado en todo esto, Manaugh nos da como dos claves. Una que es lo que ya hemos hablado durante toda esta charla, que es que los edificios imponen ciertos comportamientos, aun cuando estos sean imposiciones tan sutiles que muchas veces no las vemos, pero apela a lo que, como al siguiente paso, que es el papel del diseño contemporáneo respecto a esto, y lo que él propone es que sea un agente de interrupción y contestación de las expectativas conductuales de la arquitectura. La cuestión, como lo juguetesco, lo divertido de todo esto, para mí es porque como encontrar herramientas para la crítica, para la producción arquitectónica y el pensamiento. ¿Y por qué no planeamos un robo para analizar un edificio? Para analizar su materialidad, sus relaciones espaciales, sus conectividades, su relación con el tejido urbano, con otros espacios. Sería como muy divertido. Y en mayor o menor medida hay como una pulsión humana, esto lo describe Manaugh muy bien, hay como una pulsión humana a someter la arquitectura y el mundo que nos rodea, ¿no? Es como estás viendo a la Mona Lisa y se te va un poco, estás aburrido intentando encontrar tu hueco entre los turistas y dices, oye, ¿cómo robaría yo esto? ¿No? Y empiezas a ver posibilidades en el espacio y bueno, es como una pulsión que está muy presente en el cine que vamos a ver ahora, en el cine de acción y en el imaginario del cine en general. El burglar, como conclusión, dice Geoff Manaugh, que se convierte en mito, en símbolo y en metáfora cuando es algo que refleja lo que la gente querría hacer en realidad con su entorno construido, ¿no? Como la materialización radical de cómo nos gustaría abordar los obstáculos de nuestra vida. Evidentemente, y entramos en las puras películas, todo esto que hemos estado hablando no se me escapa que tiene como un componente teórico muy, muy tocho, que ahora veremos cómo intentar verlo de manera práctica, y que además tiene como este carácter de criminal que, bueno, no vamos a salir todos de aquí a cometer crímenes como crítica arquitectónica, o al menos no vamos a hacerlo y contarnos, ¿no? Será como algo que ocurre en secreto. Pero
la idea del Burglar como mito ideológico, como héroe, como a contrapelo de lo que la ciudad dice sobre sí misma, es a fin de cuentas como una ficción más con la que convivimos, ¿no? Y al igual que la ideología, la política y la ley superimpuesta en el mundo nos define y define la manera en que nos relacionamos entre nosotras y con los espacios, las ficciones que lo inscriben y las ficciones que el mundo inscribe son también un ingrediente insalvable en la manera en la que interpretamos y pensamos la realidad. Podríamos triangular aquí durante horas la validez académico-ensayística reflexiva de las películas de cine de acción o del videojuego, de cualquier tipo de intersección cultural como terreno para una crítica arquitectónica y para un estudio profundo arquitectónico. Pero vamos a ver, pasear eso y simplemente vamos a ver de cerca a las películas, ¿vale? La primera de ellas, vamos a ver 4, va a ser como muy rápido. La primera de ellas es como la que siempre se ha dicho, bueno, siempre, como alguna gente ha dicho, que es la película más arquitectónica que se ha hecho, ¿no? Que es La jungla de cristal en España, Die Hard en idioma original, y creo que allí en México a lo mejor se llama Duro de Matar, no lo sé. Yo como para evitarme estas tensiones entre traducciones, yo lo he puesto todo en versión original, ¿vale? Los nombres y demás. Y además así es más fácil encontrar la mayoría de las veces, ¿vale? Die Hard se dice que es como la película más arquitectónica que se ha hecho nunca por varios motivos, ¿no? Uno es lo que el propio Geoff Manaugh, el de antes, sintetizó en la idea de espacio Nakatomi, ¿vale? Que toma el nombre del edificio en el que ocurre la película, que es una ficcionalización de un edificio real, que es el Fox Plaza de Los Ángeles, como una versión posible de lo que puede ocurrir en ese edificio de manera inesperada y contingente. El protagonista, John McClane, en su lucha contra un grupo terrorista de ladrones que ha entrado mientras tenía una fiesta de Navidad, se convierte en esta película en un virtuoso de la navegación espacial, ¿vale? En una infraestructura corporalizada de movimientos sin inhibiciones, sin límites, sin normas, como aquello del ejército. Bueno, perdón, tenía que haberles pasado. Estos son como unos diagramas que hice yo sobre la película. Y bueno, es como una ejemplificación de las cosas que ocurren de manera inesperada dentro de la película, pero que podemos ver directamente en escena. En la necesidad que tiene el protagonista de esta película de ir y venir por el edificio, se ve obligado a invertir su geometría, a tener una geometría arquitectónica inversa, porque las vías normales de circulación están tomadas por el enemigo, lo cual a su vez le da el beneficio de la sorpresa, ¿vale? Lo imprevisible, emergente y contingente le hace ubicuo, hace que esté en todas partes a la vez y lo hace ilocalizable. Hace que pueda aparecer en cualquier momento a través de cualquier pared, de cualquier forjado, de lo que sea. Y el cuerpo de McClane, encajado en aquella idea de arquitectura que articula la carne del mundo, el cuerpo de McClane trasciende su condición de carne del mundo y pasa a ser el edificio, su cuerpo. Y pasa a ser él el que a través de la rearticulación del uso del edificio articula la carne de sus enemigos. El espacio de Nakatomi, como concepto, es el espacio de la improvisación, de la infestación corporal y de la expropiación más íntima posible. Pero también es un ejemplo de cómo lleva la acción a lugares habitualmente olvidados de la arquitectura, de esos lugares simplemente necesarios, ¿no? Que normalmente están ligados a la tensión entre espacios servidos y servidores, que se invierte cuando McClane sube por escaleras de mantenimiento, por huecos de ascensor, usa tuberías, fosas de ventilación, bueno, todos esos grandes vacíos, todas esas tripas de los edificios que normalmente no tienen un uso concreto y que además están cargadas, como este espacio fantasma está cargada de una historia como muy concreta, cargada de ideología como también muy concreta, porque viene, como estamos viendo aquí en la asociación de plantas, viene de aquel espacio negro que escondía recovecos por los que se movía el servicio de los edificios, como de toda esa carne, esos cuerpos que la arquitectura se ha comido históricamente para sobrevivir y para llegar a nuestros días. Y que a día de hoy es un espacio fantasma que ya no contiene, ha ido perdiendo cuerpos, se ha ido automatizando y cambiando la carne del mundo por tecnología, pero que sigue siendo infrautilizado y que no deja de ser, como las tripas de la arquitectura, un lugar de oportunidad, al menos tal y como Macri nos demuestra con su radical infestación de ese espacio de la automatización, de la instalación, de la tecnología, todo esto.
Aquí lo que ocurre es que ese mismo espacio tecnológico, que lo que hacía era permitir una estética desarticulada, porque independizaba todos los ámbitos de un edificio entre sí, que es lo que Koolhaas describe en su Delirio de Nueva York a través de la estética de interior y exterior de los rascacielos, en los ascensores y demás. McLean es lo contrario, es una articulación absoluta en la ausencia de estética. Como son espacios no estéticos que son invisibles a la realidad habitacional de un edificio, la articulación es absoluta cuando él los convierte en nuevos flujos dentro del edificio. ¿Vale? Si en vez de acudir a las relaciones entre espacios servidores y servidos nos quedamos simplemente con cómo se usa un espacio concreto, para mí como yo desde pequeño siempre he estado como fascinado con Jackie Chan y como considerándolo el mayor arquinauta, ¿no? Conocido. Como anecdóticamente, él, en su intento de separarse del mito que va antes de él, que es Bruce Lee, lo que hace es desarrollar como todo un trabajo coreográfico que le viene de su trabajo en la ópera sí, en la ópera, pero no en la ópera como se entiende en China, es como muy diferente como si estuviese, yo qué sé, en Turandot, no es esto. Bueno, lo que hace es como que sus escenas de peleas y persecuciones convierten cualquier espacio en un teatro lleno de acción, como en la mejor versión del carnaval arquitectónico que es el cine de Hong Kong. Viendo algunas de sus películas, es casi imposible no pensar en ciertas arquitecturas contemporáneas que están ocurriendo en la dislocación de los órdenes espaciales tradicionales como método para explorar nuevas formas de ocupar y utilizar espacios, que de esto sabrá muchísimo más Graciano que yo. Porque para mí uno de esos lugares más interesantes es la arquitectura doméstica japonesa, por ejemplo, y en concreto la arquitectura de Sou Fujimoto, la arquitectura temprana, no lo que está haciendo ahora, que yo ahí ni entro ni salgo, la arquitectura temprana de las casas experimentales de Sou Fujimoto y ese corpus teórico breve que dejó, que se llama Futuro Primitivo. Como cruzado el Futuro Primitivo de Sou Fujimoto con las películas de Jackie Chan, lo que menos es como un Jackie Chan como un superhabitante, como una carne del mundo que devuelve la arquitectura a ese estado antes de la disociación, antes del corte de las dicotomías que exponía Payasma. Y lo devuelve a la tensión entre lo horizontal y lo vertical, lo lejos y lo cerca, lo arriba y lo abajo, el suelo y la pared, dentro y fuera, ¿vale? Es como un cuerpo fugaz, acrobático, tridimensionalizador, que encarna una visión de la arquitectura, de la calle y de la ciudad como un conjunto de habitaciones conectadas, de puertas que siempre invitan, de ventanas que siempre están abiertas. Y su filmografía es un registro práctico de aquello que Luis Kahn dijo de la habitación, como la manera que estaba ligada a un uso apropiado, pero que el uso apropiado se lo daba el cuerpo, se lo daba el acto de habitar, que no estaba predefinido a priorísticamente, y que esto se puede ver en la manera en la que él construye bueno, el gran epítome de la casa Fisher, ¿no? que es como pura superficie esperando a ser habitada y a ser colonizada. Bueno, al final es eso, como un uso no a priorístico que no limita y no impone un orden territorial estriado, ¿no? Para Jackie Chan el espacio es lo que necesite en cada momento. Y como aquella casa conceptual de Sou Fujimoto, como muy increíble, que es esta de aquí, que es como pura superficie, en la que simplemente cada superficie está definida por lo que ocurre en cada momento. Y puede ser un comedor, puede ser una sala de estudio, puede ser una cama, puede ser el lugar donde el gato está durmiendo, ¿vale? Cuando salimos ya afuera, cuando dejamos el espacio interior y salimos a la ciudad, el eje de la piratería espacial en el cine de acción suele ser el tejido relacional entre construcciones. Las porosidades del tejido, sus transversalidades, sus tensiones, entre llenos y vacíos, dentro y fuera, público-privado, todo esto que ya he mencionado unas cuantas veces. La ciudad como aglomeración es igual que la arquitectura, también tiene tripas, intersticios, grietas, espacios fantasmas, espacios residuales, espacios simplemente útiles. Pero ¿qué pasa si como en organizaciones hechas a ojo de pájaro, en esa compartimentización de arquitectura siempre encerrada detrás de muros? ¿Qué pasa cuando intentamos imaginar un movimiento como fugaz, increíble, a través de sus muros y de sus muros físicos ideológicos? Para mí como esta tensión entre las dos cosas que están pasando en pantalla es como muy, muy, muy paradigmática.
La pianta grande di Roma de Giovanni Battista Noli, siempre me sale Gian Battista, pero no es mi amigo, así que Giovanni Battista Noli, que es una planta de Roma del siglo XVIII, en la que detrás de como la apariencia monumental, física, sólida de una Roma con miles de años, había una red de conexiones, de caminos ocultos, hechos de claustros, de patios, de callejones, de tiendas, de espacios públicos, de espacios por los que se podía transitar. A la derecha lo que hay es como una escena como de las persecuciones a pie como más míticas del cine de acción, que corresponde a una película que se llama Point Blank, en el que el protagonista y uno de los antagonistas se persiguen por un suburbio típico americano. Y que es como muy curiosa la manera en la que lo describe el guión, que lo describe como la orden que da el guión para construir todo esto es como una descripción de algo borroso, de pura energía cinética, de dos meteoritos atravesando a toda velocidad un suburbio americano y pobre de aquel que se cruzará por delante. Y que en otro punto dice que es una suburbia reducida a un chorro de impresiones y a un estacato espacial. Y ahí te las veas para rodar esto. ¿En qué se convierte? En esta escena increíble, como explosión cinética, que redescubre un espacio de conexión hecho de casas, de vallas, de patios traseros, de porches, y dos meteoritos, como dos carnes humanas increíbles, que estiradas a ser un puro vector y una fuerza imparable por esta arquitectura hecha de muros, de muros ideológicos, y que por un instante saca a relucir una interconectividad potencial que simplemente no está, que no pertenece al uso habitual, es como un uso inesperado del espacio. Y que ya no hay imágenes en este tipo de paisajes cuando durante ese fugaz instante de usarlo, solo hay impresiones, conexiones, relaciones y energía. Y el último ejemplo es como el análogo, pero en tejidos urbanos como mucho más compactos, ¿vale? Cualquier ciudad cualquier ciudad compacta tiene detrás un laberinto infraestructural, ¿vale? Lo de antes. Residuos, recovecos, instalaciones, desacuerdos entre lo legal y lo físico, diferencias en altura. Bueno, todo ello conforma una topología de enorme complejidad, normalmente infrautilizada, una topografía de esquinas, de bordes, de superficies, de plataformas, que son como los bolsillos espaciales de la ciudad. Correr, saltar, entrar y subir y bajar por lugares por los que no se debe, por los que es inesperado hacerlo, por los que nadie esperaría que existieran estos tránsitos, es para el cine de acción una versión como muy hipervitaminada y muchas veces violenta de aquello de Trisha Brown bailando en el espacio urbano, algo que expresa, como que grita continuidad, densidad, conectividad de unos espacios que normalmente no vivimos de manera conectada, densa y conectiva. Hay una idea de antes, o sea, una idea del libro de antes de Manaus de que cada tejido y cada arquitectura produce un tipo de crimen y que el crimen lo que hace a su vez es resaltar nuevas potencialidades dentro del espacio. No es lo mismo, como estamos viendo aquí, perseguirse e intentar matarse en un tejido como el de Tánger, que es el de arriba, hecho de edificaciones pequeñas, ventanas muy pegadas entre sí, fachadas juntas, una topografía secundaria por encima de la calle de cubiertas que potencialmente se pueden transitar, y que cuando ves el rodaje de esta película, ves que lo que han hecho es convertir esa topografía de cubiertas en algo transitable, con colchonetas, con escaleras, de manera fugaz, solo para rodar esto, pero o sea, imaginemos que de repente ese grupo de rodaje se va y deja esas cosas. De repente hay otra Tánger que se puede caminar y que seguramente exista, porque la gente seguramente se moverá por allí. Al final, esto se puede cruzar con otra idea de Sofo Imoto, de ese futuro primitivo, que es el de la casa como ciudad y ciudad como casa. De nuevo, seguramente Graceno estará como muy harto de ver esto. Pero que para mí no es solo como algo que ocurre a nivel interpretativo o propositivo, sino que va más allá, ¿no? Que es una cuestión de gradaciones, de espacio telescópico, de cómo los límites entre categorías espaciales tienen muchas veces más que ver con preimposiciones que con la realidad de nuestra experiencia física, urbana y arquitectónica existencial. Y aquí ya vamos como al final,
con lo que quiero cerrar toda esta charla y toda esta chapa que les he metido, con 2 citas, ¿no? La primera es de, para mí, la urbanista más importante del siglo pasado, que es Jane Jacobs, que tras años de estudio y de lucha por la ciudad y por entornos urbanos cada vez más complejos, plurales y heterogéneos, que es precisamente, o sea, ojalá hubiésemos tenido eso y no lo que tenemos como construcciones de ciudades contemporáneas, lo condensó en una frase que decía que la razón de ser de la ciudad es su multiplicidad de elecciones. Y esto es algo extensible a cualquier rama de una práctica arquitectónica dedicada a interpretar y modificar el mundo que le rodea. Eso, da igual que sea pensándola, escribiéndola, construyéndola, proyectándola. Hemos hecho un recorrido para entender esta multiplicidad de elecciones como razón de ser de la arquitectura y del espacio compartido. Hemos hecho un recorrido por una manera específica de entender la arquitectura y su práctica como una crítica de la realidad, como un acto de mediación entre la gente y el mundo, como herramientas para afrontar el cosmos, y todo ello enmarcado en la pura relación entre cuerpos, o sea, entre los cuerpos y los cuerpos y los cuerpos y el espacio. Para ello hemos ido a interrogar a los soportes para ver cómo influyen en los cuerpos, a cómo la materialización de cualquier espacio es un conjunto de prácticas y tensiones ideológicas, políticas, sociales, culturales de todo tipo, y cómo muchas veces las imposiciones y los dispositivos de control conductual ocultos bajo el tejido construido pueden llegar a extremos de mucha perversidad. Como alternativa a esto, hemos ido a mirar de cerca la acción, la idea de la acción como para ver cómo los cuerpos pueden modificar los espacios, transformarlos, apropiárselos, cómo la ideología espacializada puede combatirse a través de la espacialización de una identidad, como cualquier cuerpo puede infestar su entorno y hacerlo más suyo, más lleno de posibilidades, más humano. Cómo todo puede ser una cuestión de oportunidad, de existencia entre las grietas de una urbanidad cada vez más asfixiante, o al menos así la veo yo, cada vez más asfixiante, más objeto de consumo, más territorio de una guerra sociopolítico-cultural. Si el espacio espera un comportamiento de nosotras, hacer aquello que no debería ocurrir, aquello inesperado, es la mayor de las críticas arquitectónicas. Una experiencia radical, personal, identitaria, compartida, relacionada, interdependiente, situada y continuada, que existe en la fugacidad de sí misma, en la manera en la que lo usamos, en la manera en que nos encontramos, en la manera en que usamos juntas un espacio. Una piratería del mundo congelado y previsible que nos rodea, congelado en el fracaso capitalista, desde toda una poética urbana fosilizada, usurpada, vendida, transformada en objeto de consumo. Y hemos visto, por último, como la ficción, en este caso el cine de acción, pero puede ser cualquier, como he dicho antes, como entre la arquitectura como medio cultural, puede, en su intersección con cualquier otro medio cultural, produce ideas, produce inspiraciones, produce críticas. Hemos visto cómo el cine de acción puede ser un festival de movimientos posibles, de ensayos arquitectónicos y urbanos, de teorías espaciales enfrentadas a los límites de sus potencialidades prácticas. A esos momentos en que, en vez de ser lecturas intelectuales superpuestas sobre una cotidianidad arreglada desde todos sus bordes, pasan a ser actuaciones de una identidad, a una proyección muy, muy, muy personal en el espacio, ¿vale? A una infestación de libertad entre las capas de la ideología dominante, bueno, todo esto que les he dicho siempre, que bueno, en realidad es como un disco rayado. La ficción, al final, inseparable ya de nuestra experiencia de la realidad, nos abre las puertas del mundo para que lo interpretemos, para que lo pensemos, para que lo transformemos, para que sea catalizador de nuestras reflexiones. Y solo nos basta con salir a vivir, a jugar, a mirar, a escuchar, a leer, lo que sea, para criticar nuestra arquitectura. Y en esto último encajo mi última cita y el final de la charla. Una cita de Charles Baudelaire, como ese poeta rabiosamente urbano, excesivo, maldito, ¿no? Cuyos textos además son el origen de la idea de Flaner, como a partir de las interpretaciones de Walter Benjamin de sus textos, que es esta figura, este personaje del París del 19 que lo vagaba sin rumbo, sin objetivos y guiado por puras impresiones, ¿no? Y que dejó el rastro de una poética urbana que hoy sigue siendo bastante de ficción, ojalá no lo fuera. Y dijo Baudelaire que qué fenómeno tan extraño encontramos en la gran ciudad, en la que lo único que necesitamos es pasear con los ojos abiertos. La vida está enjambrada de monstruos inocentes. Cierro comillas ahí. Tanto nuestro papel de arquitecta como desde nuestros rincones personales, desde los que afrontamos el mundo,
Encontrar lugares desde los que mirar de cerca ese gran fenómeno que es arquitectónico, que es tanto un privilegio como una oportunidad. Y creo que si aspiramos a ser útiles al fenómeno sociocultural de la ciudad contemporánea, nuestros edificios, nuestros textos, nuestras ideas, nuestros sistemas de trabajo deberían enfocarse en dar contextos y no soportes. En dar contextos para que este fenómeno sea cada vez más complejo, más plural, más abierto, más heterogéneo, más pirateable, más libre de esa, como de esa ilusión de que podemos prever y podemos dictar lo que se puede hacer y no en un edificio o en una ciudad como arquitectos. Creo que lo que más podemos aspirar es a dar contextos, a mediar entre la gente y sus ideas de libertad, sus conflictos, sus choques, sus sueños, sus aspiraciones, sus sufrimientos, sin intentar predecir lo impredecible y encajadas en una producción del espacio como una cadena de impresiones, de aportaciones y de encontronazos, de un montón de actores que en el momento de vivir crean aquel soporte sobre el que están viviendo. Es decir, una arquitectura violenta, pero felizmente violenta, y un mundo cada vez más inocentemente monstruoso. Y con eso termino. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por, por tu aportación. Creo que estas cosas que esos puntos que tocaste en diferentes partes de la charla, el tema que el espacio es el resultado de una ideología, que el espacio, la ciudad y la arquitectura materializan unos valores, que el espacio público como ideología, yo creo que es algo muy interesante, algo que de una cierta forma hemos tratado en este curso, ¿no? Donde hemos dicho que cada sistema arquitectónico de una cierta forma no es otra cosa que la expresión, ¿no? Como la materialización de una determinada posición social, cultural, ética, moral, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? Y que por lo tanto realmente cada gesto que hace un arquitecto, un urbanista, quien planea la ciudad, quien se ocupa de ciudad y de arquitectura, realmente tiene luego unas repercusiones, ¿no? Sobre el mundo, ¿no? Y es una materialización de una cierta forma de esta forma de ver, ¿no? Como la arquitectura y el mundo. Y creo que, digo, yo ya conocía en parte tu trabajo, por lo tanto es por esto que te invité, de una cierta forma, este acercamiento, ¿no? Hacia lo que es la arquitectura, hacia lo que es lo urbano a través, digamos, de lo inesperado, porque a lo mejor no mucha gente, ¿no? Se esperaría esta crítica, ¿no? A unas posturas arquitectónicas a través del estudio de la misma arquitectura con películas de acción, realmente nos hace reflexionar, ¿no? De cómo muchas veces el vocabulario o la forma de entender que tenemos nosotros arquitectos es como más acotada, ¿no? Respecto realmente a las posibilidades que los mismos espacios sociales y culturales y urbanos que hemos construido no nos pueden realmente proporcionar, ¿no? Digo, esas películas de acción que tanto nos gustan, realmente se ven como que detrás, ¿no? De estas escenas con tanto movimiento hay un pensamiento, hay una postura creativa hacia la ciudad, ¿no? No es el simple entretenimiento de la película, sino que de una cierta forma hay como un determinado nivel de profundidad. Digo, yo soy muy fan de esas películas, por ejemplo, de 007, ¿no? De muchas películas que tú realmente enseñaste, porque de una cierta forma te hacen lo inesperado, ¿no? Y tú como arquitecto dices, pero es que yo no lo había pensado, ¿no? Que podías pasar por allí, que podías hacer esto, y realmente, claro, allí tienen toda una dosis de ficción, pero de una cierta forma siempre decimos que si una cosa la puedes pensar, muy probablemente llegará un día que la podrás hacer, ¿no? O sea, que hay que encontrar el medio y la forma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que realmente tu aporte ha sido muy congruente con lo que hemos dicho, además porque hoy fue como la última clase teórica y hemos cerrado así, ¿no? Hemos cerrado tanto en la teoría, ¿no? Diciendo que al final todos los sistemas que hemos visto son esta materialización de valores diferentes, de otras formas de vivir el espacio público, y al final que el arquitecto de una cierta forma tiene que tener una ética y una moral, es decir, una postura crítica, ¿no? Hacia el mundo, no tiene que ser un simple realizador de planos, ¿no? O de cualquier tipo de edificio, no tiene que ser como un mercenario, sino que tiene que tener esta posición crítica. Por lo tanto, yo creo que esta crítica que tú propones, de una cierta forma, a través de lo inesperado, entonces a través de este medio, ¿no? De esta comparación entre la arquitectura y los medios escritos y
y lo que son las películas, genera luego esta complejidad, ¿no? De la cual podemos sacar mucho contenido, ¿no? Como una fuente de reflexión. Yo ahora mismo dejaría la palabra aquí a los estudiantes. Si alguien quiere preguntar, creo que es muy interesante lo que dijo el maestro Hugo. Entonces, a lo mejor deberíamos aprovechar si alguien tiene alguna duda o alguna aportación. Los dejaste sin palabras, ¿eh? Bueno, no pasa nada. A veces hay, a veces no hay. Bueno, entonces, Hugo, yo realmente te doy muchísimas gracias. Al final sí alcanzaste a llegar al final de tu charla. Digo, a lo mejor ahora apagas la cámara y te Ahora desmayas. colapso, sí, ahora... Colapsos de En, cerebro. en realidad finjo que estoy despierto, pero estoy dormido ya. Tienes algún contacto eléctrico, ¿no? Que te está dando descarga Sí, por sí, ahí. sí. Muchísimas gracias, Hugo. Ha sido un gusto escucharte otra vez y, digamos, poder aprovechar, ¿no? De todos sus contenidos. Y entonces, te mando un saludo y espero podernos ver pronto. Un saludo de vuelta y espero que nos volvamos pronto, que nos veamos pronto yo también. Tengan cuidado con la vida y con el mundo que nos ha tocado vivir ahora mismo y a cuidarse muy fuerte. Hasta luego, Hugo. Que Gracias. estés bien. Hasta luego. Que vaya muy Gracias, bien. buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Buenas Bye, noches. bye. Bye.